Estamos en la mesa de este miércoles 1 de febrero de 2017. Estamos con Gerardo Caetano, Teresa Herrera, Rafael Porsekansky y Guillermo Fossati. Vamos a Estados Unidos ahora. Imposible dejar de mirar a Estados Unidos estos días. Allí, el decreto del presidente Donald Trump que prohíbe por 120 días la entrada a todos los refugiados y por 90 días el ingreso de inmigrantes de 7 naciones de mayoría musulmana sumó ayer rechazos dentro del propio partido de gobierno. Según un portal especializado en asuntos del Congreso, hay al menos 39 legisladores del Partido Republicano que tienen diferencias con la medida, entre ellos algunos pesos pesados, como el senador John McCain. Al coro de cuestionamientos se sumó, además, el secretario general de Naciones Unidas, el portugués António Guterres, que consideró que el decreto puede provocar una ola de ansiedad y de rabia que puede facilitar la propaganda de organizaciones terroristas. En tanto, Trump nombró ayer como fiscal general interina a Dana Boente, mientras se aguarda la anuencia del Senado para que Jeff Sessions asuma ese cargo de manera definitiva. La fiscal general interina fue designada luego de que el mandatario destituyera a Sally Yates, que el lunes había salido a puntualizar su punto de vista, a expresar su punto de vista en torno a la orden ejecutiva y a aclarar que no la iba a defender, a aclarar que la dependencia que ella encabeza, la Secretaría de Justicia, no iba a defender el decreto migratorio en los tribunales. Los escucho. Empezamos contigo, Rafael. Bueno, seguimos en realidad con el tema de las políticas de identidades, con identity politics, es decir, hablando sobre cómo los políticos se manejan en torno a grupos identitarios determinados, en este caso los migrantes. Hay algo que el votante de Trump, por el momento, no se puede quejar. El hombre está siendo coherente y está haciendo lo que prometió. Esto es verdad. Es decir, viene con el ultraproteccionismo comercial, intentando romper acuerdos anteriormente firmados de libre comercio, y viene con un programa antiinmigratorio y xenófobo muy marcado. Sí creo que esto puede tener un efecto sustantivo sobre mejorar la seguridad interna norteamericana, no me parece. Veamos, ¿quién fue el asesino del aeropuerto de Fort Lauderdale? Un muchacho, sin mal no recuerdo, de origen puertorriqueño. La maratón de Boston, la discoteca de Miami, los ejemplos pueden seguir, no tienen relación con esas restricciones de ciudadanía y Bin Laden. Bin Laden, o sea, con Arabia Saudita no está mencionado ahí, por ejemplo, porque hay jugosos negocios entre Norteamérica y Arabia Saudita. Es decir, esto es para la patota, para el pueblo, para el grueso del pueblo que lo votó, una medida facilista, populista, demagógica. Y me gustaría decir algo que quizás suene un poquito confuso, pero que sobre todo lo digo pensando en algunos intelectuales. Que Trump sea detestado por una vastísima capa de sectores, posiciones, intereses, desde que motiva columnas de Julio María Sanguinetti, de Darwin de Bocati, que motiva enconos del presidente de México, o sea, de avisos de la cerveza Corona, solidaridad con los refugiados de la empresa Airbnb, etcétera, etcétera. Que tanta gente lo encuentra detestable, no debería volverlo menos detestable. ¿Se entiende? Decir que no nos agraden algunos de los que lo critican no debería incrementar nuestro agrado o por lo menos complacencia por Trump. Trump es realmente un líder que en muchos aspectos representa un retroceso gigantesco. La pregunta es si Estados Unidos tiene los contrapesos para parar sus ambiciones. Yo no sé si representa un retroceso en todo el sentido, depende del alcance que le quieras dar. Lo que evidentemente representa es una transformación brutal, tira por la borda 70 años de estilo en los Estados Unidos, rompe con toda una cantidad de elementos de lo que es el funcionamiento a nivel internacional. Y esa es una de las razones, por su atipicidad, su rareza, es una de las razones por las cuales está
todos los días arriba de la mesa, aparte por ser nada menos que el presidente de los Estados Unidos. Yo estaba leyendo un libro estos días que es The Myth of a Strong Leader, el mito de un líder fuerte, y que toca toda la parte de liderazgo en la política. Y uno de los aspectos que me pareció interesante es cuando trata de alguna manera de presentar las características del perfil de un buen gobernante, y habla de integridad, inteligencia, buen juicio, una mente que cuestiona y que se cuestiona, disposición y voluntad para mirar distintos puntos de vista, capacidad para absorber y asimilar información, flexibilidad, visión, empatía. ¿Qué nota le das a Trump? Trump. ¿Dónde están estas características? Y esto es una revisión de la literatura, de lo que hace el perfil del buen gobernante, ¿no? Cosa que es interesante. Por lo tanto, es un individuo que realmente rompe con toda una cantidad de elementos, y de ahí, fíjate en la situación en la que está colocado, que es otro de los problemas. Si tú le asignás demasiado poder a una persona, eso es inapropiado por una democracia. ¿Ah? Y todos los poderes institucionales tienen que estar para poder controlarlo. Este hecho de estar empezando a despedir gente y de alguna manera de estar tratando de colocar en su lugar aquellos que sean una especie de repetir lo que él quiere, lo que sus oídos quieren escuchar, es un problema muy serio, porque estás atentando contra una serie de elementos que son básicos en la constitución de una democracia, ¿no? Y en cierta medida el equilibrio de los poderes del Estado, es decir, ¿qué va a pasar? Porque fíjate tú, interviene de una manera donde eventualmente se atribuye una cantidad de poderes, ya está teniendo resistencias en todos los frentes. Dentro de su propio partido republicano está teniendo resistencias. Eso le va a generar un problema muy serio, donde en un momento lo va a colocar en una situación donde si su narcisismo y su aferramiento a su posición casi como imposición lo lleva a que no pueda aceptar doblegarse, o sea, acceder a lo que otros le piden, puedes entrar en choques serios. Bueno, los que decían que el hombre se iba a moderar cuando se acercara a la Asunción y sobre todo cuando fuera presidente, se equivocaron. Y mucho. Y deberían reconocerlo. Las instituciones norteamericanas fueron hechas pensando en esta hipótesis de que un déspota o de que un demagogo llegara a los más altos cargos de gobierno y que hubiera un conjunto de check and balance, un conjunto de variables, de equilibrios, de autorregulación, de autorregulaciones que de alguna manera limitaran su poder, que es una de las bases de la democracia, Para eso no bastan las habilitaciones constitucionales. Los actores tienen que jugar. Por ejemplo, el Partido Republicano, que tiene mayoría en ambas cámaras, tiene que decirle no al señor Trump. Y lo que estamos escuchando es a figuras que son muy poderosas, pero que no son representativas del núcleo duro del Partido Republicano, como John McCain, Claro. Que vendría a ser... Sí, es un marginal. Es un marginal, un hombre enormemente prestigioso, que fue candidato a la presidencia de los Estados Unidos, perdió con Obama, pero que no representa ni al Tea Party ni al núcleo duro de este Partido Republicano, que es un partido que se ha ultraderechizado. El Parlamento debiera actuar, la Fiscalía, el sistema judicial, que tiene un poder enorme en los Estados Unidos, debe actuar, pero cuando actúa la fiscal, tenemos allí un desborde absoluto del presidente haciendo decretos presidenciales. Pero hay un detalle interesante allí. La fiscal general interina, que fue la que salió a ponerle la plancha a la orden ejecutiva del viernes de Trump, en realidad no iba a seguir en el cargo, eso era bastante claro. Venía de la administración Obama, se está en el periodo en el que se espera el nombramiento de su sucesor. Ahora, el sucesor, el que Trump ha elegido, es Jeff Sessions, y cuando se supo de su nombre, en las declaraciones que él formuló públicamente, dijo: cuando yo tenga que discrepar con el presidente desde este cargo de la Secretaría de Justicia, voy a hacerlo. Cuando tenga que interponer, cuando tenga que modificar, cuando tenga que velar por la Constitución, etcétera, lo voy a hacer. Bueno, él todavía no asumió, pero la que quedaba y quiso trancar, voló, ¿no? Veámoslo. Yo le tomo la palabra. Pero me parece que las instituciones norteamericanas no van a bastar. Con este hombre no van a bastar. Por eso veo muy bien
que una parte muy importante de la ciudadanía se esté movilizando. En favor de los derechos. Varios grupos. Y también veo muy bien, y algo me hizo el gobierno uruguayo, por decirlo menos, en asumir la dimensión internacional de lo que está haciendo este hombre. Este hombre, por ejemplo, está agrediendo directamente la soberanía de un país latinoamericano como México. Uh-huh. Bueno, yo quisiera que el gobierno uruguayo manifestara su solidaridad expresa con México, lo cual no implica en modo alguno indisponerse con la primera potencia del mundo, sino lo que significa es reivindicar principios que siempre han estado en la Cancillería uruguaya. Otros gobiernos latinoamericanos lo han hecho, el gobierno uruguayo no lo hizo. A ver, desde la audiencia vienen un par de advertencias. ¿Por qué en Estados Unidos o en Uruguay se cargan las tintas sobre los gobernantes y no sobre los ciudadanos que los votaron? Hay una ciudadanía, hay una mayoría que en Estados Unidos votó Trump. Después, la cantinela mediática anti-Trump no hace otra cosa que galvanizarlo, porque la gente, o una parte importante de la gente, está en pie de lucha contra los medios predominantes, etcétera. Yo creo que a mí me parece que hay que tener en cuenta primero que, bueno, la forma como vos se vota en Estados Unidos, en todo caso, el gran debe es que Estados Unidos revise su forma de votación, porque su forma de votación es muy antigua. Es una confederación. Sí, bueno, pero también proviene de otras épocas y otras formas de comunicación. Más allá de que sea una confederación, hay otros países que son confederaciones y no tienen una metodología de voto tan indirecta como la de Estados Unidos, que provoca con una diferencia de casi 3 millones de votos igual haya ganado Trump, digo, a favor de Hillary, ¿no? Entonces, me parece que Estados Unidos debería revisar su forma de votación, porque Argentina tiene una forma de votación de país federal, Brasil tiene una forma de votación de país, por nombrarlo. Pero federación y confederación no son lo mismo. Bueno, no son exactamente lo mismo, pero a mí me parece que tendría que revisarlo porque proviene de algo muy antiguo que tiene... Es decir, la confrontación entre esa forma de votación y la utilización de la inteligencia artificial por parte de Trump para ganar la elección, digo, me parece que son dos abismos y es una cosa que hay que analizarla. Entonces, a mí me parece que este señor, además, está logrando cosas que uno no creyó nunca que iba a poder ver. Por ejemplo, un país como Canadá, donde existe la tranquilidad que siempre existió, digo, cruzar frontera de un lado al otro es estar en dos mundos distintos. Este atentado a la mezquita, ¿verdad? Es decir, por parte de... Realmente, digo, es directo, es efecto Trump directo, este tema de la intolerancia con respecto a lo racial, a lo religioso, etcétera. Entonces a mí me parece que esta actitud de Trump, esto que está haciendo con sus fronteras, que no está frenado solo por esta fiscal adjunta, sino que está firmado también por otro conjunto de fiscales, incluso ha habido gobernadores que se han opuesto a esto, gobernadores incluso de su propio partido. Me parece que hay que ver cómo desde el punto de vista ideológico, y acá está lo que viene el tema de los medios y todo lo demás, cómo los medios pueden de alguna manera colaborar en que se empiece a entender de lo peligroso que es este discurso. Y quiero decir además que comparto totalmente lo que dijo Gerardo en torno a que me parece que Uruguay tendría que sentar alguna posición de solidaridad con los pobres mexicanos, que no solo están casi tomados por los narcos, sino que además ahora todavía les cayó Trump, ¿no? Realmente a mí México me duele en el alma. Pregunta uno de nuestros oyentes, Diego, recordar, México no hizo nada cuando Argentina nos cortó los puentes a nosotros. Ahí está. Qué buena manera de defender los principios. Un breve comentario. Después Manuel pregunta, ¿Trump está violando la soberanía de México? ¿De dónde se sacó semejante afirmación? ¿Respondo? Sí. Establecer si el muro está del lado, o va a estar del lado de Estados Unidos. Yo pongo en mi casa un muro y le digo a mi vecino que lo va a pagar él. Tengo un acuerdo de comercio que establece toda una pauta para rechazarlo, pero trasciendo absolutamente
la normativa del acuerdo e impongo un cambio automático. ¿Por qué lo impongo? Porque soy el poderoso. Además... El 20% le estás hablando. Claro, además de todo lo que va a venir. Y además, la soberanía mexicana históricamente ha sido avasallada por los Estados Unidos. Hay otro México que hoy forma parte de los Estados Unidos, que Estados Unidos lo conquistó por las armas. Es decir, en una especie de síntesis, yo creo que hay un aspecto que se va a estar viendo y es una especie de puesta a prueba o de examen de las instituciones en sí, porque las instituciones tienen una doble función. Por un lado, habilitan y dan todos los aspectos necesarios para que efectivamente el gobernante pueda llevar a cabo las políticas. Y las políticas públicas, y al mismo tiempo le marcan restricciones y límites en su accionar. Y el problema es si este individuo, con estas características de su personalidad y su manera de ser, y de alguna manera un outsider que desconoce las reglas de juego del sistema, si las va a respetar o no, y en ese sentido, qué posición van a asumir las instituciones para que el sistema necesario de autorregulación que tiene que tener sistémicamente, así todo el colectivo, efectivamente se cumplan. Yo quería decir que más allá de lo grotesco y caricaturesco que sean estas últimas medidas de Trump, hay un problema de fondo que no es ni exclusivo de los Estados Unidos, ni exclusivo de la derecha radical de los Estados Unidos, que es el problema de la migración, el problema del Islam y el problema del terrorismo. Y ante los tres temas, a veces relacionados y a veces muchas otras veces no, también Europa está enfrentando desafíos muy grandes de cómo resolverlos. Y Trump no puede leerse aisladamente como él quisiera, quizás, que él es un gran aislacionista. Hay que leerlo también en el contexto del primer mundo y de Europa, porque si no nos explicaría el ascenso vertiginoso de la extrema derecha europea. Trump no ha ocultado, al revés, ha remarcado sus coincidencias con el Brexit. Por eso es una mismo, manifestación de ese problema en Europa. No nos quedemos solo con lo más grotesco de Trump, miremos esto en una perspectiva más integral y tratemos, porque hay algo interesante aquí. Aquí reemerge la derecha radical, con ya un presidente en el poder, sin la amenaza del comunismo. Y esto derriba, no hay una amenaza concreta, grande, digamos, para la cual tenga que venir como reacción, porque esa fue una de las hipótesis, digamos, manejada por algunos historiadores frente al ascenso del nazismo y el fascismo en los años 20 y 30 en Europa, ¿no? Aquí no hay una amenaza, y sin embargo tenemos esto. Y terminamos. Esto es un gran desafío. Gerardo, lo último. Sí, hace unos años, en el foro de Davos, Soros, con ese estilo sarcástico que dice, señaló que las únicas elecciones que importaban eran las de los Estados Unidos. Que los únicos que votaban efectivamente eran los norteamericanos. Bien. Bueno, lo que sí es muy claro es que lo que ocurre en una elección norteamericana es de por sí un tema internacional. Ayer lo escuchaba Felipe González hablando de que advertía una gran cobardía internacional respecto a lo que estaba aconteciendo, respecto a los avances de este hombre en temas de extraordinaria sensibilidad global. Por eso estoy totalmente de acuerdo con lo que tú señalás. Está golpeando a China, no en la guerra comercial. Quiere meterse en el mar de la China, rompiendo lo que es una entente de Nixon con Mao, que tiene más de 40 años. Exacto. Y que es guerra. Está metiéndose en el vínculo con México. Está afirmando el Brexit, pero Theresa May ayer salió, después que había salido Merkel, diciendo que no estaba de acuerdo con el decreto. Está presentando un proyecto de ley saliéndose de Naciones Unidas. Está diciendo que va a arrasar con buena parte del terrorismo islámico, sin respetar ninguna ley internacional. Lo cual no quiere decir que el Estados Unidos de Obama las respetaba. Y además está engrosando un elemento que es extraordinariamente preocupante, que es la islamofobia. La islamofobia, ¿cómo se siente el mundo islámico hoy? Obviamente que es caldo de cultivo para los peores terrorismos. Claro. Entonces, yo tomo lo que señalaba Felipe González, que no es una figura que me despierte mucha simpatía, pero efectivamente
creo que no tenemos que ver al tema de Trump como un tema norteamericano y que hay una cierta cobardía internacional en, bueno, asumir las posturas que hay que asumir frente a posiciones que están afectando el orden internacional y que lo pueden llevar a situaciones muy penosas. Este debate continuará.